Trujillo, dígame. Sonido para la diputada. Gracias, presidente. Solo para solicitarle, sea usted tan amable de preguntarle a la proponente de la iniciativa reciente si me permite suscribirla. ¿Cómo no? Le preguntamos a la diputada Leticia Quesada Contreras, de parte de la diputada Trujillo, si está de acuerdo en que la diputada Trujillo se adhiera a su iniciativa. Está de acuerdo la diputada Leticia Quesada Contreras. Por lo tanto, todas aquellas y aquellos compañeros legisladores que deseen suscribir el documento de la diputada Quesada, favor de pasar a la secretaría. Tiene la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdés, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, México es todavía, lamentablemente, un país inapropiado para los niños. Hay un alto grado de incumplimiento de sus derechos y la agenda de la niñez no ha terminado de convertirse en un eje de política pública integral para los gobiernos en todos sus órdenes y niveles. Resulta paradójico que aún con el desarrollo tecnológico y los avances médicos que hay en nuestro país, tengamos todavía tasas de mortalidad infantil demasiado elevadas, pues son 4 veces más altas que las registradas en España y casi 3 veces superior a la tasa que hay en un país como Cuba. Es inaceptable, desde cualquier perspectiva, que miles de niñas y niños vivan la violencia, así como tratos crueles y degradantes. Aun cuando no tenemos indicadores precisos sobre el tema, hay estimaciones que nos dicen que en México al menos 100,000 niñas y niños viven cada año alguna de las formas de abuso señaladas. Cada año mueren en México más de 34,000 niñas y niños antes de cumplir los 5 años, y según los datos de INEGI, el 10% de estas muertes se debe a deficiencias nutricionales, anemias o enfermedades infecciosas. La magnitud de estos datos debe llevarnos a una movilización nacional para garantizar plenamente los derechos de la niñez mexicana, y por ello resulta inaceptable que en pleno siglo XXI nuestro país no haya plasmado en su Carta Magna el principio de interés superior de la niñez. Esta deficiencia de nuestro marco jurídico no solo nos sitúa como un país que no ha cumplido plenamente con los acuerdos de la Convención de los Derechos del Niño, sino sobre todo como un país que no ha asumido plenamente las prioridades y principios más elementales en materia de protección de los derechos de los niños. Carecer de esta protección, de este principio, implica que los gobiernos puedan evadir el cumplimiento de los derechos de la niñez, bajo argumentos administrativos o financieros, por lo que es urgente modificar nuestro texto constitucional a fin de que todos los gobiernos tengan el mandato expreso de proteger de manera prioritaria los derechos de la infancia. La iniciativa que se presenta reforma y adiciona al artículo 4 constitucional, estableciendo como una responsabilidad del Estado el cumplimiento del interés superior de la niñez, adicionando un párrafo en el que se establece que será responsabilidad de los gobiernos, de las entidades y los municipios en el ámbito de sus atribuciones y facultades el cumplimiento del mismo. Otra de las virtudes de esta iniciativa consiste en modificar el artículo 31 de nuestra Carta Magna, en el cual se establece la obligación de los mexicanos. Una de ellas debiera ser la de velar adecuadamente por el cumplimiento pleno e integral de los derechos de sus hijos. Con respecto a este artículo 31 de la Constitución, vale la pena señalar que además se propone adicionar una fracción
con la intención de hacer una responsabilidad de los padres el fomento de los valores de la tolerancia, la diversidad y la democracia, en el entendido de que la viabilidad democrática de nuestra nación depende de la formación integral de ciudadanos responsables, y esto debe iniciar desde la formación en el hogar. Esta propuesta recupera las visiones y análisis de expertos en la materia y también asume los compromisos establecidos en el foro que se realizó el pasado 19 de noviembre de 2009 en este recinto legislativo a 20 años de la Convención de los Derechos del Niño. En este evento, en el que asistieron invitados de honor como la licenciada Margarita Zavala, así como los gobernadores de los estados de Morelos y Durango, se hizo hincapié de manera unánime en la necesidad de reformar nuestra Carta Magna para establecer de forma explícita el principio de interés superior de la niñez. Estoy convencida de que el texto propuesto no solo da cabal cumplimiento a las recomendaciones emitidas al Estado mexicano por el Comité del Derecho del Alto Comisionado de los Derechos del Niño, sino que además enriquece nuestra vocación de protección a la niñez con la reforma y adición que se plantea al artículo 31 constitucional. Quiero pedirle a esta honorable Asamblea que, dado que en nuestro país siguen incumpliéndose los derechos del niño, en particular de las niñas y los niños más vulnerables, nos comprometamos a que esta iniciativa sea analizada y dictaminada en este periodo ordinario de sesiones. De hecho, le pido, señor presidente, y le ruego que así conste en el diario de los debates, que esta honorable Asamblea solicite que esta iniciativa sea analizada y dictaminada mediante el método de trabajo de conferencia con nuestra colegisladora, a fin de que a más tardar el 30 de abril de este año, el Congreso mexicano dé cumplimiento a uno de los saldos jurídicos más importantes que tenemos en materia de derechos humanos. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Yolanda de la Torre Valdés. Como lo solicita, insértese y háganse las tareas correspondientes con la